En este video que les acabo de presentar, ¿sí?, de las carreras de Indianápolis, del área en donde se hace ciertas adecuaciones al vehículo, el área de pits en una carrera de automóviles, el video es muy importante y por eso quise empezar con la sesión con este video, porque la herramienta SMED surge precisamente a partir de una visita de Shigeo Shingo, que fue el que propuso esta herramienta SMED a las carreras de Indianápolis en Estados Unidos. En el video veíamos aquí la presentación de 1950, cómo se hacía esa visita del automóvil al área de pits en 1950 y cómo se hace en el 2013. Y podemos observar muchas diferencias entre el antes y el después. Alguien, por favor, que quiera comentar algunas de estas diferencias. ¿Qué notó que se hace en el 2013 que no se hacía en el 1950? ¿Qué diferencias hay entre estos dos ejemplos de la misma actividad? Pues en el 2013 había más personas cambiando las llantas. Creo que Okay. en el primer video eran 4, incluyendo al conductor, y ya en el otro pues eran unos 10. Ok, muy bien. ¿Y eso es bueno o es malo, el hecho de que haya más personas? Pues en este caso creo yo que es mejor porque pues, es más rápido. Digamos Ok, que tienes a 2 o 3 personas por llanta que te lo que hagan. ok, muy bien. Entonces, aquí el punto importante es no necesariamente el hecho de que haya más personas trabajando en un proceso significa que estamos siendo ineficientes, ¿sí? Aquí lo importante es que las personas que nosotros incluyamos en este proceso, ¿sí?, sean pocas o sean muchos, tengan una función en específico. Entonces, podemos ver que en el 2013 efectivamente hay más personas, pero cada persona que está ahí asignada tiene una actividad asignada específicamente. ¿Qué más observan ustedes ahí como diferencia? Ayudas visuales en el... Ok, ayudas que visuales. marcan dónde debe estar el carro. Ok, estoy También que tienen presentándoles una ahí. herramienta. Muy bien, estoy presentándoles ahorita ahí la imagen antes de que el automóvil llegue en el 2013. Y coincido contigo. Está la fábrica visual, ¿sí? Están ahí las flechas amarillas, las líneas también amarillas, que definen espacios, que definen áreas en donde deben de estar ubicadas las personas o donde el vehículo debe de ingresar. Ahora, ¿ustedes creen que el hecho de que las líneas estén o que no estén afectará el proceso o no? O sea, si quitáramos las líneas, ¿impactará de manera negativa o positiva la ejecución de este proceso? Yo creo que sí afecta porque estas ayudas visuales Ajá. ayudan a que el proceso esté más controlado, o sea, que tenga una guía cual seguir sin tanta complicación, o sea, con la simple vista poder saber en qué posición te colocas. Ok, me gusta tu aportación porque con tu aportación pudiéramos coincidir en dos cosas. Una, estos apoyos visuales que estamos viendo ahí de las líneas y las flechas amarillas pueden servir para dos cosas de acuerdo a tu comentario. Uno, evitar errores en el proceso, lo podemos tener más controlado, mencionabas tú, eso evita errores durante la ejecución del proceso. Y número dos, estos apoyos visuales que vemos ahí en amarillo también permiten la estandarización de nuestro proceso. Entonces, la fábrica visual, los apoyos visuales evitarán que cometamos errores durante la ejecución del proceso, pero también permitirán apoyar la estandarización del mismo proceso. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguna otra diferencia o algo que hayan visto como significativo entre el antes y el después? Ya habíamos mencionado. Hay más orden. Ajá. Ok, más orden. ¿Y en qué entiendes por más orden? ¿A qué te refieres específicamente? O sea, por ejemplo, en 1950
O sea, vi que dejaron una llanta en el suelo y Ok, ahorita, pues, como que cada quien tiene como un rol específico para que no haya como desorden, pues. correcto. Coincido también contigo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una anotación. Aquí tenemos un caso de una persona, ¿no? Que tiene por ahí una llanta. En 1950, como comentaba su compañero, podemos tener ahí a una persona ejecutando varias actividades. A lo mejor pone la llanta, quita la llanta, incluso la llanta por ahí puede quedar abandonada en el piso. Pero en este 2013, que es el ejemplo del video, cada persona tiene una actividad muy específica que tiene que ejecutar. Entonces, esa persona que señalé yo ahorita en la pantalla es una persona que su actividad particular es poner la llanta izquierda del frente del automóvil. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta persona? Que como su función es poner esa llanta de ese lado en particular del automóvil, tendrá que tener un entrenamiento específico en esa actividad. Las carreras normalmente se realizan un fin de semana, quizá una vez al mes, quizá una vez a la semana, etcétera. No se realizan todos los días. Entonces, ¿qué hacen estas personas el día que no hay carrera? Cada quien se va a su casa y se vuelven a ver hasta que viene otra carrera. ¿Qué opinan? Que no. Pues siguen practicando, o sea, pues el mismo chico que conduce el coche, pues, tiene que estar practicando incluso los pits para saber justo cuándo debe de salir, justo cómo debe llegar. Entonces, mientras practica los pits, pues los mismos equipos de trabajo practican cómo quitar y poner las llantas y hacer el mantenimiento. Es correcto. O sea, una actividad tan sencilla que pudiera parecer como poner una llanta a un automóvil es una actividad compleja en el sentido de que debe de estar estandarizado cómo pongo la llanta y como dice su compañera, el día que no hay carrera, estas personas se dedican a entrenar, ¿sí? Constantemente repiten la misma actividad que tienen asignada, ¿sí? Y la repiten y la repiten y la repiten con el objetivo de cumplir un tiempo. Entonces, algo que también es importante agregar es que además de ese entrenamiento para poder perfeccionar su actividad asignada, tienen que cumplir con un tiempo en específico en ejecutar esa actividad y además, ¿sí? Estas personas tienen que trabajar de manera colaborativa con el resto de las personas. Es decir, yo puedo poner la llanta, pero todos los que van a poner llantas en el vehículo tenemos que hacer la misma actividad en el mismo tiempo y todos los que están participando aquí en esta imagen tendrán que terminar todas sus actividades prácticamente en el mismo tiempo porque el vehículo se va a ir y si alguien no termina, evidentemente va a haber un error en el proceso. Entonces, hay varias características que hemos estado mencionando de este ejercicio tan sencillo que es el área de pits, tan sencillo entre comillas me refiero, pero lo que quiero que mostrarles a partir de estos dos videos es que cuando surge esta herramienta SMED, esta herramienta Lean en el sistema de producción Toyota, surge precisamente de ver este ejemplo en particular, el de 1950. Shigeo Shingo, que fue el que propuso esta herramienta de SMED, visita Estados Unidos, visita una carrera de Indianápolis, ve este ejercicio que acabamos de ver ahorita de 1950 y empieza a ver cómo puede extrapolar, ¿sí?, las actividades que hacían aquí en el área de pits a un proceso de producción. Quiero compartirles ahora ya la presentación con la que vamos a estar trabajando prácticamente quizá máximo una hora y es de la herramienta SMED. Se le llama SMED porque es un acrónimo de estas 4 palabras, Single Minute Exchange of Die. ¿Sí? En español hay varias traducciones, una de esas traducciones pudiera ser cambio de herramientales o cambio de dados en un solo dígito, ¿sí? O en una sola unidad de tiempo. Es decir, se espera que cuando nosotros implementemos el SMED podamos hacer el cambio de dados o el cambio de herramiental en menos
de 10 minutos. 9 minutos o menos. Ahora, cuando hablamos de cómo debemos de implementar esta herramienta, nos referimos específicamente a situaciones como las que voy a presentar ahorita en esta pantalla virtual. En muchas ocasiones estamos fabricando, imagínense en una máquina de inyección de plástico. ¿Sí? Que son muy comunes ahí en el edificio 7. Estamos fabricando inicialmente un producto con un molde. Probablemente es el molde A. Y con ese molde, pues fabrico una línea de productos. Pero después llega un tiempo en el que el lote para fabricar ese producto A ya se terminó y voy a fabricar el producto B. Y para fabricar ese producto B requiero el molde B. ¿Qué es lo que pasa en este periodo de tiempo? ¿Qué creen que pase en este periodo de tiempo que le vamos a llamar tiempo de preparación? ¿Qué sucederá ahí? ¿Qué tipo de actividades se tendrán que ejecutar para poder fabricar o pasar de fabricar el producto A con el molde A al producto B o con el molde B? ¿Qué se hará en ese tiempo de preparación? Ideas, muchachos. Un setup, o sea, como... El setup, que es el tiempo de preparación, el setup time. Estoy de acuerdo. Hay un tiempo de preparación que puede ser 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 8 horas, 5 horas. Cada proceso es diferente con tiempos diferentes. Pero ¿qué creen? ¿Qué tipo de actividades pudiéramos listar que pudieran pasar en este tiempo de preparación? Ya terminamos de fabricar el producto A, el molde A ya no se necesita. ¿Qué vendrá como actividad? Voy a ponerles una idea y a ver si de esto les surgen otros. Pues uno de ellos es quitar el molde B. Perdón, quitar el molde A. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pudiera pasar? Además de quitar el molde A. ¿Les suena, por ejemplo, limpiar residuos del lote A? Seguramente en ese proceso de fabricar la pieza A en esa máquina de inyección de plástico, quedaron algunas rebabas, algún material ahí de desecho y tengo que limpiarlo como parte de la preparación para montar después el molde B. ¿Qué más creen que pase aquí? Montar el molde B. Ok, ¿el molde B te refieres? Sí. Antes de montarlo, a lo mejor una actividad importante será traer el molde B. Y ahí en Flex, normalmente los moldes los tienen en el área de Tool Room, ¿no? Entonces, traer el molde B ya listo, preparado, ¿sí? Para ponerlo al lado de la máquina donde se va a instalar. Y después, pues la actividad que tú dices, montar el molde B en la máquina y a lo mejor hacer algunas pruebas y ajustes. ¿Sí? Una vez que monto el molde B, empiezo a hacer algunas pruebas para fabricar el producto B. Seguramente no van a salir bien a la primera esos productos B. Tendré que hacer algunos ajustes pertinentes y hasta que ya se empiece a fabricar de manera ya normal el producto B. Ahora, ¿cuánto tiempo pudiera llegar a pasar en este tiempo que le estamos llamando de preparación? Lo mencionaba ahorita. Hay empresas que llegan a durar en este tiempo de preparación 30 minutos. Hay empresas que duran 60 minutos. Hay empresas que duran hora y media. Pero también hay empresas que llegan a durar en este proceso incluso un turno completo. ¿Cuál es el problema de que en este tiempo de preparación, de cambiar un molde, ¿sí? Un molde A por un molde B, ¿sí? Dure tanto tiempo?
Todo este tiempo que estoy manejando aquí como tiempo de preparación es un tiempo que no le agrega valor al proceso o al cliente. Es decir, entre más tarde haciendo esta actividad de preparación del equipo, pues obviamente estoy dedicándole recursos a algo que no agrega valor. De ahí la importancia de la herramienta SMED. La herramienta SMED tiene como objetivo la reducción de los tiempos de preparación en un proceso. Y habrá empresas, como las empresas que se dedican a la inyección de plásticos, como en el caso del edificio 7 de Flex, que este problema es un problema muy crítico en su proceso porque llegan a durar, ¿sí?, en estos tiempos de preparación muchos minutos u horas que obviamente al no agregar valor al cliente, pues representan un costo o una pérdida para la empresa, para la organización. En otras empresas, como en la fabricación, por ejemplo, de automóviles, estos tiempos de preparación se dan, a lo mejor se me viene ahorita el ejemplo, en las áreas de pintado del automóvil. Si actualmente estoy pintando en el área de pintado los automóviles en color negro y después vienen los automóviles que voy a pintar en color rojo, tengo que hacer una preparación de mis equipos ahí en el área de pintado, ¿sí? Porque ahora voy a cambiar de color negro a color rojo. Entonces tengo que cambiar ahí las máquinas de pintura, tengo que traer la pintura de color diferente, tengo que hacer los procesos de limpieza. Entonces, eso le vamos a llamar tiempo de preparación. No estamos cambiando de un producto A a B, sigue siendo el mismo automóvil, pero estamos hablando de colores diferentes. Un automóvil lo pintábamos en negro, otro automóvil lo pintamos en rojo. Y hay un tiempo de preparación entre estos dos colores de los que hay que pintar el vehículo. Entonces, así como estos dos casos, vamos a tener también en muchas empresas la presencia de estos tiempos de preparación, tiempos de cambio de modelo, ¿sí? Que debemos de buscar la manera de reducirlos al máximo, ¿sí? Porque son actividades que no agregan valor, que son actividades que nada más nos están consumiendo recursos a nuestro proceso, a nuestra empresa. Entonces, el objetivo del SMED precisamente es cómo le puedo hacer con esta herramienta para que los tiempos de preparación se disminuyan al máximo. En eso nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, muchachos? Muy bien. Entonces, ya vimos ahorita que el SMED o la herramienta SMED se le llama así porque es un acrónimo, ¿sí?, de las palabras Single Minute Exchange of Time. Y dice aquí, el SMED tiene como objetivo mejorar, ¿sí?, o minimizar el tiempo, ¿sí?, el que le dedicamos para el cambio de útiles, ¿sí?, el cambio de herramientales, el cambio de dados, el cambio de todas las actividades que tengo que hacer para pasar de un producto A a un producto B. Y se espera que este tiempo de preparación del que hablábamos hace un momento se haga en menos de 10 minutos. Entonces, la meta que tenemos nosotros en la implementación de SMED en cualquier empresa es que este tiempo de preparación sea preferentemente menor o igual a 9 minutos, es decir, a un solo dígito. Este sería el ideal de todas las organizaciones. Ahí en Flex se van a encontrar ustedes en el área de inyección de plásticos que un cambio de molde para fabricar productos diferentes puede durar 25 minutos, puede durar 30, quizá algunos duren más, incluso horas, y algunos duren menos de 30 minutos. Pero el objetivo es que todos los ingenieros que participen en este proceso estén buscando constantemente cómo mejorar ese tiempo de preparación para lograr esta meta de que sea menor a 9 minutos. No es algo que se logra en poco tiempo. O sea, no es algo que lo pueda
lograr quizá en una semana, en 2 semanas. Es un proceso de mejora continua para llegar a esta meta de 9 minutos o menos. Y bueno, tenemos aquí que el SMED es considerado como el corazón del sistema de producción justo a tiempo. O sea, es una herramienta muy importante dentro del sistema de producción Toyota, ¿sí? Y tiene como objetivo que los tiempos de preparación pasen preferentemente de horas a minutos. Reducir el tiempo de ciclo de meses a días, ¿sí? Es decir, entre más tiempo tarde en la preparación o en el cambio de modelo, pues obviamente voy a tardar más tiempo en entregar el producto al cliente. Entonces, si yo reduzco mis tiempos de preparación, los tiempos de entrega de los productos al cliente también se van a reducir. ¿Quién fue el precursor de esta herramienta? ¿Quién fue el que desarrolló la metodología SMED? Lo podemos ver aquí en la imagen en la que estoy compartiendo. El señor se llama Shigeo Shingo. ¿Sí? Fue junto con Taiichi Ohno de las personas que estuvieron trabajando de manera colaborativa para la construcción del sistema de producción Toyota. Pero es Shigeo Shingo muy reconocido por haber propuesto o desarrollado la metodología SMED. Y como ya les comenté hace un momento, la idea le surge a Shigeo Shingo de una visita que hizo al área de pits, bueno, a las carreras de Indianápolis en Estados Unidos, y vio una imagen como la que nosotros vimos en el área de pits en 1950. De ahí le surge la idea de esta herramienta y empieza a cuestionarse cómo puede extrapolar lo que acaba de ver ahí en las carreras de autos a un proceso de producción acá en la empresa Toyota. Él escribe este libro que estamos viendo ahí en la pantalla, Una revolución en la producción, el sistema SMED. Es un libro que les recomiendo mucho, está disponible ahí en la biblioteca. Cuando regresemos ahí a la universidad, les recomiendo darle una revisada a este libro para profundizar en la herramienta SMED. En este libro, Shigeo Shingo explica la herramienta SMED, pero también explica qué cosas les ha funcionado, qué cosas no le funcionó, y vienen varios ejemplos de cómo implementar la herramienta con ideas de cómo reducir el tiempo de preparación. Es un libro que vale la pena revisar si nos interesa profundizar en esta herramienta. La herramienta SMED, ya estamos hablando propiamente de una de las herramientas Lean. Y como ya vimos, esta herramienta SMED, esta herramienta Lean, es una de las herramientas claves dentro del sistema de producción Toyota. La herramienta SMED está ubicada en el pilar justo a tiempo de la casa del sistema de producción Toyota, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, tiene como objetivo la herramienta SMED el poder entregar los productos al cliente en el menor tiempo. Entre más pequeño sea el tiempo de preparación en mi proceso, pues voy a poder entregar los productos terminados más rápido a mi cliente final. Y como ya vimos ahorita en el video, pues podemos tener como ejemplo clásico de la implementación del SMED el cambio de la llanta. Tradicionalmente, una persona que tiene el problema de cambiar la llanta porque se le ponchó, si no tiene la preparación, si no tiene el entrenamiento adecuado, pues su tiempo para cambiar una llanta pudiera ser de 1 hora, de 1 hasta 2 horas, quizá más, ¿no? Y eso es natural porque normalmente no estamos entrenados para hacer este proceso de cambio de llantas. No es una actividad en la que nos preocupemos y en la que estemos buscando reducir su tiempo de cambio. Pero para el proceso que está del lado derecho, el tiempo de cambio de las llantas pues resulta ser un proceso clave para ganar una carrera. Entonces, se implementa el SMED, ¿sí? De tal manera de que buscamos reducir el tiempo de preparación en este proceso. ¿Cuál es el tiempo de preparación? Es el tiempo que transcurre desde que llega el vehículo al área de pits hasta que el vehículo sale del área de pits. Ese es el tiempo que vamos a considerar como tiempo de preparación. Y obviamente ya no estamos hablando de cambiar las llantas en horas, como lo vemos en el lado izquierdo. Estamos hablando de cambiar las llantas en segundos.
Hay varios videos aquí en la presentación, no los voy a ver, pero les pediría que si están interesados en ver más ejemplos de la implementación del SMED, vean alguno de estos videos disponibles ahí en la presentación. ¿Sí? El que les presentaba ahí del cambio del área de PITS de 2013 no es el récord mundial. Hay procesos que se han hecho de este tipo mucho más rápido. Por ahí hay un video que habla del actual récord mundial. Todavía se hace el proceso mucho más rápido. Vale la pena por ahí que lo consulten con más calma. ¿Cuáles son los beneficios de implementar SMED en una organización? Ya mencionamos algunos. ¿Sí? Voy a irme rápido en esta diapositiva. Flexibilidad. ¿Qué significa esto? Satisfacer la demanda de pequeñas cantidades. Esto es importante porque ahorita hablábamos de que el tiempo de preparación involucra cambiar de fabricar el lote A, ¿sí?, al lote B. O sea, cuando nosotros tenemos que cambiar en un proceso todos mis herramientales, toda mi materia prima, todo lo que necesito tener a la mano para fabricar el producto A, lo cambio para ahora fabricar el producto B, esto implica entonces aquí el tiempo de preparación. Como la mayoría de los tiempos de preparación en las empresas son muy grandes, incluso de horas, lo que acostumbran las empresas es meter lotes grandes. Es decir, voy a meter un lote grande, quizás de 5,000 piezas, y hasta que no termine el lote grande, hago el tiempo de preparación para fabricar después el lote B, que a lo mejor es de 3,500 piezas. Entonces, fabrico lotes grandes porque como sé que mis tiempos de preparación son muy grandes, entonces, pues aprovecho fabricar lotes grandes y evitar estar haciendo constantemente cambios de modelo. Ahora, ¿qué esperaría yo cuando yo implemente SMED? Esperaría yo que pudiera empezar a fabricar lotes pequeños, de tal manera que esas 5,000 piezas, en lugar de fabricarlas todas al mismo tiempo, puede empezar con un lote quizá de 60 piezas y luego, después de estas 60 piezas, fabricar otro lote diferente, pero ahora del lote C, perdón, del lote B, y de este lote B tenemos a lo mejor ahora 50 piezas. Y luego probablemente tenga que regresar otra vez a fabricar el lote A, pero ahora voy a fabricar 100 piezas. Y entonces ya no nada más tengo un tiempo de preparación. Aquí podemos observar la presencia de, como estoy haciendo un cambio aquí y aquí, pues estoy hablando ya de 2 tiempos de preparación y no nada más de uno. ¿Cuál creen que sea la ventaja de trabajar con lotes pequeños en lugar de trabajar con lotes grandes? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Cuál creen que sea la ventaja de trabajar con lotes pequeños en lugar de estar trabajando con lotes grandes? Aquí se menciona una, que es la flexibilidad. Puedo fabricar de diferentes productos durante el día. Acá a lo mejor estas 5,000 piezas las tengo que fabricar en 2 días completos y hasta que no terminen los 5,000 piezas empiezo a fabricar las 3,500 en otros 3 días. ¿Cuál es el problema de trabajar con lotes grandes? Que el cliente que estoy atendiendo del producto B, pues va a tener que esperar más tiempo para recibir productos que me esté pidiendo. ¿Por qué? Porque primero tengo que fabricar todos los productos A. Pero acá, ¿qué va a pasar? Fabrico un lote pequeño del producto A y después empezaré a fabricar un lote del producto B. Entonces, estoy entregando mis productos, ¿sí?, a clientes diferentes, probablemente en el mismo día. Adelante, Sofía.
Está trabajando Se todo. está actuando demasiado, profesor. Ok, déjenme apagar mi cámara para esperando que con esto mejore la señal. Gracias. Entonces, les mencionaba hace un momento, por favor me indican ahorita en un momento si la señal mejoró. La intención de fabricar diferentes lotes de productos más pequeños es poder estar entregando a mis diferentes clientes productos en poco tiempo. Si yo trabajo con el esquema de arriba, lo que voy a tener es que el cliente del producto B tendrá que esperar mucho más tiempo para recibir su producto. El trabajar bajo este esquema implica que estos tiempos de preparación ya no sean de horas, ¿sí? Implica que estos tiempos de preparación sean de minutos, ¿sí? Para que no pierda tanto tiempo haciendo esa preparación en el cambio de molde del producto A al producto B. Entregas rápidas, ya lo mencionamos. Al reducir el tiempo de preparación, sí puedo hacer la entrega de mis productos más rápido a mis diferentes clientes, una productividad más elevada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos reduciendo el tiempo de preparación, que es actividades que no agregan valor, tenemos menos desperdicio en mi proceso, ¿sí? Hay una mayor seguridad en la preparación de las máquinas, ¿sí? El implementar SMED para cambios de modelos es una metodología estructurada que busca que la ejecución de las actividades se haga con la mayor seguridad para el operador. Menos estrés físico y menos riesgos de accidentes. Esto me refiero a los operadores, a los que están ejecutando ese cambio de modelo. Menos aglomeración de objetos en los lugares de trabajo. Nos vamos a enfocar a que tengamos solamente las herramientas necesarias para hacer el cambio de molde en caso de ser necesario. Y manejo de menos elementos al estandarizar herramientas útiles y plantillas en los cambios. Ahorita hablaremos un poquito más de esto. Bueno, quiero hacer una pausa para preguntarle si sigue escuchándose mal la conexión de internet o ya mejoró un poco. ¿Ha mejorado o sigue mal? ¿Jóvenes? Sí, sigue fallando un poco, profe. Ok. Creo que se corta. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más y si siguen los problemas, ejecutamos algunas acciones. Permítanme un segundo, por favor. O en un momento regreso, déjenme revisar aquí la conexión de internet de mi casa. Entonces, estos son algunos de los beneficios de implementar la herramienta SMED en una empresa. Sobre todo lo pudiéramos reducir como, o resumir como una mayor flexibilidad, entregas más rápidas, mayor productividad y mayor seguridad para el empleado. Y tenemos nosotros aquí en esta diapositiva lo que vamos a considerar como tiempo de preparación. Del lado izquierdo podemos observar que se está fabricando el producto A, ¿sí? Y luego empezamos a fabricar el producto B. El tiempo de preparación, dice aquí la definición, es el tiempo que transcurre entre la última pieza buena de la fabricación del producto A, la última pieza buena, y la primera pieza buena de la siguiente corrida. Es decir, cuando empezamos a fabricar ya productos buenos del producto B, es cuando ya consideramos ahí el tiempo de, hasta ese momento, el tiempo de preparación. ¿Y qué es lo que va a suceder durante todo este tiempo entre el tiempo que terminamos de fabricar el producto A y el tiempo que fabricó el producto B? Pues van a suceder muchas de las actividades que mencionábamos al inicio de la sesión, ¿sí? El traer el molde, el quitar el molde anterior, el proceso de limpieza, el montar el molde nuevo, el hacer el proceso de ajuste y de pruebas. Todas esas actividades forman parte del tiempo de preparación. Y aquí algo bien importante, cuando queremos implementar esta herramienta SMED, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el tiempo de preparación.
Es decir, ¿cuánto tiempo nos está llevando ahorita para hacer este cambio de modelo en nuestro proceso? ¿Son 2 horas? ¿Son 30 minutos? ¿Son 40 minutos? ¿Son 8 horas? ¿Cuánto tiempo estamos tardando actualmente? Ahí vamos a empezar. Ahora, ¿qué actividades forman parte de este tiempo de preparación? En este tiempo de preparación, algunas de las actividades son la preparación, el proceso de ajuste, verificación de materiales y traer las herramientas que necesitamos. Cuando hablamos de preparación, nos referimos a la preparación del molde B. Ya lo tenemos disponible ahí al lado de la máquina, hay que instalarlo, hay que prepararlo. El proceso de ajuste y verificación de materiales y herramientas. Para cambiar el molde A, para quitarlo de la máquina, requerimos herramientas, requerimos algunos herramientales. Todo ese proceso de traer las herramientas, de utilizar las herramientas, pues implica esta parte de ajuste y verificación de materiales y herramientas. Después tenemos el desmontaje y el montaje de las herramientas. ¿Sí? Cuando nosotros queremos quitar el molde y poner el siguiente molde, pues implica esta segunda parte, desmontaje y montaje de las herramientas. Tercero, una vez que montamos ya el molde del producto B, pues ahora hay que centrarlo, hay que dimensionarlo, hay que calibrar ese molde en la máquina. ¿Sí? Este es otro tipo de actividades que llegan a surgir mucho en este tiempo de preparación. Y por último, ya que el molde B está instalado y que empezamos a hacer pruebas de fabricación del producto B, pues hay que empezar a ver si las piezas están saliendo bien o no, y en caso de ser necesario, hacer los ajustes al molde correspondiente. Ahora observen los porcentajes. Los porcentajes son importantes porque si ustedes están en un proyecto de implementación de SMED, lo que nos vamos a dar cuenta es que un área de oportunidad muy grande para reducir el tiempo de preparación es trabajar en cómo se están haciendo las pruebas y los ajustes, ¿sí? Cómo le estamos haciendo para asegurarnos de que cuando el molde ya esté instalado, ¿sí? Ese tiempo de pruebas y ajustes se reduzca al máximo. También observen que la preparación de las herramientas, de los materiales, el traer el molde, es unas actividades, traer moldes y herramientas, son actividades que nos consumen mucho tiempo, alrededor del 30% del tiempo de preparación. Entonces, vamos a enfocarnos en estas actividades que tienen el mayor porcentaje dentro del tiempo de preparación. Ahí es donde si nos enfocamos para mejorar estas dos actividades o estos dos procesos, podemos reducir el tiempo de preparación. Observen ustedes que el desmontar el molde A o el montar el molde B es un porcentaje muy bajo dentro del tiempo de preparación. O sea, querer implementar un proyecto de mejora para reducir el tiempo de desmontaje del molde A, pues no nos va a impactar mucho en el tiempo de preparación. Por eso la importancia de enfocarnos en reducir estas actividades que representan el mayor porcentaje dentro de esta implementación del SMED. La implementación de la metodología SMED abarca 4 etapas. La primera etapa, que es una fase preliminar, el tiempo de preparación en el proceso todavía no distingue entre lo que es una actividad externa y una actividad interna. Es decir, en este tiempo de preparación tenemos todavía una serie de actividades que son las que se requieren para realizar el cambio de modelo, pero todavía no están identificadas aquellas que son actividades externas o internas. La fase 1, que es la segunda etapa de la metodología, abarca ya una separación de lo que vamos a llamar actividades internas y actividades externas, siendo una actividad o una operación interna aquella que se tiene que ejecutar mientras la máquina está detenida, mientras que una operación o actividad externa es aquella que se puede realizar o ejecutar mientras la máquina está trabajando. En esta fase 1, entonces,
De la lista de actividades que tenemos nosotros en el tiempo de preparación, identificamos cuáles son actividades internas y cuáles serían actividades que se están ejecutando como actividades externas. Una vez que tenemos identificadas qué actividades las estamos asignando como internas y qué actividades como externas, la fase 2 consiste en enfocarnos en aquellas actividades internas que se pueden convertir en actividades externas. Es decir, aquellas actividades que actualmente estamos haciendo mientras la máquina está parada, debemos explorar la posibilidad de hacerlas, aquellas actividades que sean factibles, hacerlas mientras la máquina está detenida. Es decir, vamos a convertir una actividad interna en una actividad externa. Si actualmente la actividad la estamos ejecutando mientras la máquina está detenida, vamos a buscar que esa actividad se pueda hacer mientras la máquina todavía está trabajando. Cuando nosotros convertimos aquellas actividades internas en externas, aquellas que son posibles convertirlas, la última fase, la fase 3, consiste en optimizar todos los aspectos de la operación de la preparación. Vamos a buscar reducir el tiempo de las actividades internas y vamos a buscar reducir el tiempo de las actividades externas. Las actividades externas pueden ser reducidas o mejoradas por medio de mejorar el almacenamiento y el transporte de las herramientas, también el manejo adecuado de los útiles, de los dados, de las plantillas, de los calibres que se requieran para hacer el cambio de modelo. Mientras que las actividades internas, aquellas que se ejecutan mientras la máquina está detenida, pudieran ser mejoradas o reducidas su tiempo, incrementando operadores en paralelo, utilizando fijaciones de tipo funcional y eliminando ajustes en el proceso. Entonces, visualizando la reducción del tiempo de preparación, tenemos un tiempo de cambio o tiempo de preparación desde que termina de fabricarse la última pieza buena del producto A hasta que empezamos a fabricar la corrida buena del producto B. En la primera fase preliminar no tenemos diferenciadas aquellas actividades que son internas de las externas. Después de identificar qué actividades son internas y cuáles actividades las estamos ejecutando como externas, el siguiente paso consiste en analizar cuál de las actividades que actualmente son internas las podemos convertir en externas. Este paso es muy importante porque tendremos que analizar cada una de las actividades internas actuales en nuestro proceso y preguntarnos si es posible ejecutar esa actividad mientras la máquina todavía sigue trabajando y no esperarnos a que la máquina se detenga. Esto entonces consiste en convertir actividades internas a externas. Y por último, vamos a tratar de reducir al máximo el tiempo en el que ejecutamos las actividades internas y también trabajar en minimizar o reducir la forma en la que estamos haciendo las actividades externas. Vamos a enfocarnos en la reducción del tiempo de la actividad interna y después del tiempo de la actividad externa. Y ya vimos como un ejemplo de implementación de la herramienta SMED en el área de PITS, cómo es posible implementar estas 4 fases y mejorar el tiempo de preparación en el área de PITS en las carreras de automóviles. Es importante mencionar que antes de la implementación de la metodología SMED, es importante hacer un análisis de todas aquellas actividades que las consideramos como desperdicios porque no agregan valor, pero que típicamente las hacemos cuando realizamos un cambio de modelo en un proceso o en un equipo.
Actividades como buscar, encontrar dados, útiles, moldes, actividades como búsqueda de pernos, tuercas, arandelas, la búsqueda de carros de herramientas o qué grúas están disponibles para mover el molde que necesitamos, la búsqueda de troqueles, la búsqueda de trapos limpios, la búsqueda de pallets o contenedores para mover herramientas, dados, algún molde, la búsqueda de algún montacargas o algún transportador. Todas esas actividades de búsquedas que normalmente hacemos durante la implementación de un cambio de modelo, es importante identificarlas porque son actividades que no agregan valor y es importante preguntarles cómo estas actividades de búsqueda, ¿sí? Estas actividades que no agregan valor, pueden ser eliminadas o reducidas su tiempo. Durante la implementación de la metodología SMED, es importante mencionar que vamos a requerir ejecutar algunas actividades que típicamente son comunes durante un cambio de modelo. La preparación, los ajustes posteriores al proceso, la revisión de los materiales y herramientas que requerimos para hacer un cambio de dados o de moldes, el montaje y desmontaje de cuchillas o de útiles o de piezas, la medición, los montajes, las calibraciones, las pruebas que tenemos que hacer después de haber montado el nuevo molde, los ajustes pertinentes, evitando que se generen productos defectuosos del producto B. Todas estas actividades son actividades que típicamente se realizan o se ejecutan durante un cambio de modelo en una máquina o en un proceso, y es importante analizar cuál es el tiempo que se requiere para hacer estas actividades y cómo le podemos hacer para eliminarlas o reducirlas. Ahora, hablando a detalle en estas 4 fases de la implementación de la metodología SMED, la fase 0, que es la fase de preparación, la fase inicial, es importante que en esta fase nos quede claro cuál es ese tiempo de preparación que nosotros ejecutamos para hacer un cambio de modelo en nuestra línea de producción o en nuestro equipo. Es importante que durante esta fase de preliminar, esta fase de preparación, podamos identificar qué actividades ejecuta el operador o el mecánico para hacer el cambio de modelo en el equipo. Cuáles son las actividades y el tiempo que se requiere para cada una de estas. Y para eso es recomendable grabar en video al operador o el mecánico haciendo este cambio del molde o del modelo en el proceso, y el video va a ser un elemento de apoyo para no olvidar todas las actividades. Es importante revisar varias veces ese video para que todas las actividades que ejecutó el operador o el mecánico estén registradas con el tiempo que tardó en cada una de ellas. En la fase 1 es importante hacer una separación ahora sí de las actividades internas de las externas. Es decir, en la fase anterior, la fase 0, teníamos una lista de actividades que ejecuta el mecánico o el operador para hacer el cambio de modelo. En esta fase 1, esa lista tenemos que identificar qué actividades se están haciendo como actividades u operaciones internas y cuáles se están ejecutando como operadores externas. Ya se mencionó anteriormente que una operación o actividad interna es aquella operación que puede realizarse cuando la máquina está detenida. Por ejemplo, montar y desmontar herramientas, moldes, cuchillas, son actividades que forzosamente la máquina tiene que estar detenida para que se pueda realizar la actividad. Mientras que una operación externa o actividad externa es aquella que se puede ejecutar mientras la máquina está trabajando u operando. Es decir, la búsqueda de un molde, la búsqueda del molde del producto B se puede realizar, ¿sí? Se puede identificar dónde está ubicado ese molde, traerlo a un costado de la máquina, y toda esta actividad puede hacerse mientras la máquina sigue trabajando con el molde del producto A. Entonces, las operaciones externas son aquellas que pueden realizarse
mientras la máquina sigue en operación. Lo ideal es que en un cambio de modelo, la mayor parte de las actividades se ejecuten como actividades externas y que el menor tiempo posible tengamos actividades internas. En esta fase 1, entonces, de la lista de actividades que nosotros tenemos para ejecutar un cambio de modelo por parte del mecánico del operador, en la fase 1 tendremos que identificar cuáles de estas actividades que tenemos marcadas actualmente se están ejecutando como una actividad externa y cuáles se están ejecutando como una actividad interna. Lo que vamos a buscar entonces es que todas las actividades que actualmente se hacen como externas las hagamos cuando todavía la máquina está trabajando. Y una vez que tengamos que detener la máquina, ahora sí podremos empezar a trabajar con las actividades internas. Entonces, debemos de buscar como objetivo principal que la mayor parte de nuestras actividades se convierta en actividades externas. Actividades que se ejecuten mientras la máquina todavía sigue trabajando en el producto anterior. En esta fase vamos a tener que realizar entonces una lista en donde vamos a colocar todas aquellas actividades que el operador está haciendo para hacer un cambio de modelo o un cambio de molde en la máquina e identificar la actividad si actualmente se está haciendo como interna, ponerla en su respectivo identificación y si la estamos haciendo como externa, igual. Entonces, ¿qué actividades de las que estamos haciendo actualmente se están haciendo como internas y cuáles externas? Y además, agregar el tiempo correspondiente en minutos, en segundos o en horas, ¿sí?, para cada una de las actividades. Este proceso se puede apoyarse con el video que mencionábamos hace un momento para no olvidar ninguna actividad en este proceso. Y bueno, una vez que tenemos ya esta lista de actividades, cuáles son internas y cuáles son externas, el siguiente paso ahora sí consiste en empezar a tratar de mejorar nuestro proceso. Y ya vimos que es posible, ¿sí? Lo vimos con un caso práctico, ¿sí?, del área de pits en una carrera de automóviles. Entonces, vamos a encontrar como una fase número 2 que debemos de buscar convertir aquellas actividades que todavía las seguimos haciendo como actividades internas, convertirlas a actividades de tipo externo. Y para lograr esto, pues vamos a buscar, dentro de otras cosas, algunas acciones de mejora. Por ejemplo, vamos a tratar de implementar mesas de trabajo laterales con el objetivo de que podamos estar ejecutando dos actividades al mismo tiempo. Y podemos estar ejecutando un operador, como lo podemos ver aquí. Dice aquí, el operador está trabajando en el proceso de fabricación del producto A, está utilizando la herramienta correspondiente, quizá el molde correspondiente a fabricar el producto A, y por acá está esperando el molde o la plantilla que se requiere para fabricar el producto B. Para que este molde se prepare y esté listo para utilizarse, el operador tendrá que esperar a dejar de trabajar en esta máquina para después preparar el siguiente molde. Pero esto mientras la máquina todavía sigue detenida. En un proceso de mejora, lo que buscaríamos es tener a un operador en paralelo preparando el herramental o el molde del producto B, mientras el operador A sigue trabajando en la fabricación del producto A en la máquina. Entonces tenemos a un operador trabajando con el molde A, con el herramental A, ¿sí?, mientras que un segundo operador está preparando de manera paralela el molde B para que cuando este operador termine pueda continuar con el siguiente producto sin necesidad de empezar a hacer
esta preparación. Algunas de las técnicas recomendadas al aplicar el SMED se sugiere la búsqueda y la identificación de las mudas, de los desperdicios, estandarizar las actividades que son externas del montaje, ¿sí? Usar sujeciones rápidas, usar herramientas suplementarias, usar operaciones paralelas, como ya lo acabamos de ver, usar un sistema de montaje mecanizado. También es importante que previo a la implementación del SMED trabajemos mucho en el uso de las 5 S de la fábrica visual para poder tener preparadas con anticipación todos aquellos útiles, plantillas, herramientas y cualquier otro tipo de equipo que requiramos para hacer el cambio de modelo. Si nosotros, antes de hacer el cambio de modelo o el cambio de molde en una máquina, ya tenemos todo nuestro equipo preparado, nuestro kit de cambio de modelo, entonces el tiempo que requerimos para cambiar ese molde en el proceso se va a reducir porque ya tenemos preparadas todas las herramientas que requerimos para ese cambio de modelo. La fase 3, una vez que convertimos aquellas actividades que son posibles como actividades internas, las pasamos a actividades externas, pues ahora viene la fase de optimización, optimizar todos los aspectos de la preparación. Eso significa que para poder mejorar las preparaciones externas o las actividades externas, vamos a tratar de mejorarlo a través de el manejo de las partes, de las herramientas, mejorar el setup externo, ¿sí? En el almacenamiento, en el transporte. Vamos a asegurarnos que los traslados del molde, del almacén de moldes a donde está la máquina se haga de la manera más eficiente. Si requiero algún dado, si requiero alguna herramienta, también ese transporte de herramientas, de dados, de plantillas, vamos a buscar de hacerlo de la manera más adecuada. En el caso de las actividades internas o externas, aquellas que dijimos que se hacen mientras la máquina está detenida, se recomienda realizar o trabajar con operaciones en paralelo, con fijaciones funcionales, buscar eliminación de ajustes y con la mecanización del proceso o la automatización en caso de ser necesario. Aquí podemos tener algunos ejemplos, observar algunos ejemplos de cómo podemos mejorar una preparación o una actividad externa. La ayuda de la fábrica visual, de las 5 S, de la señalética, de los colores, permite que cuando vaya a buscar algún molde al almacén, puede identificarlos a través de este rack con señales, con colores, de una forma mucho más sencilla, de una forma más ágil y sin errores. El tener preparados algunos vehículos con herramientas, mi carrito de herramientas, esto permitirá también el poder estar preparado y traer este vehículo lo más rápido posible en caso de un cambio de modelo. En el que el carro cuente con documentos, que cuente con las herramientas que se requieren, que cuenten con un sistema de rodillos para que el molde venga sobre ese sistema de rodillos y cuando tenga que cambiarlo, esté alineado estos rodillos a la ubicación del molde anterior en la máquina y que pueda moverlo sin mucho esfuerzo utilizando o apoyándome en los respectivos rodillos. Entonces, este tipo de carros son un ejemplo de cómo podemos mejorar una actividad externa o una operación externa. La identificación de las herramientas que voy a requerir, solamente trabajar con las herramientas que necesito y tenerlas ubicadas en el lugar correcto, con la identificación correcta. Lo mismo sucede con los dados, con las plantillas. Si yo puedo tener un orden, una limpieza, un código de colores, esto va a facilitar hacer la operación en menor tiempo y sin errores. En el caso de las preparaciones internas, podemos tener o es recomendable hacer actividades en paralelo. Aquí podemos observar la situación antes y después de la mejora. Los operadores que están haciendo alguna actividad de cambio de modelo en esta máquina que tiene una dimensión bastante alargada, podemos observar que el operador tiene que estarse moviendo constantemente para ejecutar las actividades en toda la máquina. Esto implica
mucho desperdicio de movimiento en el operador. Si nosotros ponemos operaciones en paralelo, podemos asignar a un operador principal haciendo unas actividades y un operador en paralelo haciendo al mismo tiempo actividades junto con el operador principal. Entonces, el tener operadores trabajando de manera paralela reduce el desperdicio de movimiento y ejecuta esta actividad en una forma más rápida. Aquí podemos observar también el mismo caso, un operador que requeriría estar rodeando la máquina para ejecutar diferentes actividades, consume mucho tiempo y recorrido haciendo él solo la misma actividad, pero si ponemos a dos operadores en paralelo, asignados a actividades muy particulares, esto mejorará, ¿sí? O reducirá el desperdicio movimiento. El uso de las fijaciones funcionales. Evitemos a toda costa el uso de los tornillos para poder sujetar cosas. Este tipo de dispositivos permite a través de la palanca hacer la función de unión de dos partes, ¿sí? De una forma sencilla y rápida, sin necesidad de depender de tornillos o desarmadores para poder realizar la unión. El uso entonces de fijaciones funcionales que requieren poco tiempo y que son fáciles de usar, permitirán mejorar los tiempos de esta actividad. Aquí podemos observar algún otro tipo de fijaciones funcionales. Observamos aquí que las guías estas que tenemos nosotros sobre la pieza permiten hacer la fijación de este producto, de este equipo, de esta herramienta o de esta parte de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida, menor tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo de fijaciones funcionales en donde este dispositivo diseñado de esta manera me permite hacer una alineación o un ajuste de manera más rápida, ¿sí? Y a través de sistemas como el que podemos observar aquí en la imagen, podemos fijar de manera sencilla nuestros dos elementos. Aquí podemos observar también otro tipo de fijaciones funcionales que facilitan, ¿sí? El sistema de unir, ¿sí? O el proceso de unir dos partes. El uso de la gravedad, ¿sí? También nos puede ayudar a unir dos partes. Como ya mencionamos, evitemos hasta donde sea posible el uso de los tornillos, ¿sí? Que requieren además de una herramienta como el desarmador para poder sujetar dos partes. Si utilizamos algún dispositivo como el que vemos aquí en la pantalla, eso facilitará la unión de las dos partes sin necesidad de alguna herramienta extra. Algunos ejemplos en donde podemos observar guías para alinear de manera más rápida dos partes con el apoyo de estos dispositivos que acabamos de ver en una diapositiva anterior. Nos permitirán realizar la actividad con menos margen de error y de una forma mucho más rápida. Aquí algunos ejemplos de otros dispositivos para realizar fijaciones funcionales. Busquemos también eliminar los ajustes, ¿sí? Aquí es importante no buscar reducir su tiempo, sino tratar de eliminar los ajustes. Y esto es muy importante porque, como ya vimos en unas diapositivas anteriores, los ajustes y las pruebas en un proceso de cambio de modelo requieren el mayor número de actividades en ese proceso de cambio de modelo. Entonces, si nosotros podemos eliminar estos ajustes que impactan en el mayor tiempo del cambio de modelo, podemos entonces hacer esta actividad en el menor tiempo posible. Y para esto, pues es recomendable que para mejorar o reducir las actividades de ajuste, utilicemos escalas numéricas, trabajemos con montajes estandarizados y evitemos tener una plantilla para cada tipo de producto cuando a lo mejor es posible que una sola plantilla pueda utilizarse para diferentes productos al mismo tiempo. Utilizar líneas de centrado que sean visibles, planos de referencia que puedan ser imaginarios. Esto me permite hacer los ajustes necesarios en el menor tiempo posible. Un sistema de mínimo común múltiple también es otra recomendación para eliminar o reducir los ajustes. Aquí vemos algunas
dispositivos que me permiten marcar una ubicación en la que debe estar aquí el equipo. ¿Sí? Estamos teniendo entonces una escala numérica, un montaje estandarizado que facilita la operación. Hacer visibles las líneas de centrado. ¿Sí? Si nosotros en la máquina podemos tener ahí una línea de centrado física o imaginaria, nos permitirá hacer el ajuste también lo más rápido posible. Y bueno, ya mencionamos usar el sistema de mínimo común múltiple para facilitar el proceso de ajuste. Y como último recurso, para mejorar el tiempo de la actividad interna, para reducir este tiempo de la actividad que se hace mientras la máquina está detenida, el último recurso será buscar la automatización de esa actividad. Y hablamos que es el último recurso porque debemos de buscar que en la implementación del SMED se invierta el mayor recurso posible. Eso lo debemos de evitar. Trabajemos entonces con ideas, ¿sí?, que no requieran una inversión fuerte. Entonces, la automatización para mejorar un proceso es el último recurso en la implementación de la herramienta SMED. Algunas recomendaciones. El equipo de trabajo que va a enfocarse en este proyecto de implementación de SMED, se recomienda que sea de 4 a 7 personas, que conozcan las 4 fases de la metodología SMED, que sean muy creativos. La creatividad es un elemento importante en la implementación de la herramienta SMED y buscamos, como ya se mencionó anteriormente, usar la creatividad más que la chequera, más que la billetera. ¿Sí? Entre menos costosas sean nuestras ideas, será más adecuado o tendrá mayor éxito la implementación. Debemos de tener pues a un responsable del equipo que va a trabajar en la implementación de esta herramienta. La preparación empieza y termina con las 5 S, como ya mencionamos: la fábrica visual, las 5 S, el orden en la limpieza, los colores, la señalética, ayudan en la fase de implementación del SMED. También es importante que, como regla número 2, en ese proceso de cambio de operaciones, de preparación interna, externa, nos hagamos constantemente la pregunta: ¿por qué actualmente estamos ejecutando una actividad como una actividad interna? ¿Por qué es necesario que la máquina esté parada para que esta actividad se pueda ejecutar? Ahora, ¿será posible que esta actividad la podamos ejecutar mientras la máquina sigue trabajando? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, aquí la pregunta ¿por qué? El hacerse una y otra vez esta pregunta facilitará el poder convertir actividades que actualmente las hacemos internas, convertirlas en actividades externas. Ya se mencionó que los pernos son nuestros enemigos. Evitemos usar los pernos, los tornillos al mínimo. ¿Sí? Tratemos de que el tiempo que tardamos para hacer ese uso del tornillo sea el mínimo posible, o en su caso ayudémonos con las fijaciones funcionales que ya vimos anteriormente. No confíen en habilidades especiales de ajuste, ¿sí? Es decir, evitemos hasta donde sea posible que un operador basado en su experiencia trate de hacer los ajustes correspondientes, los ajustes especiales. Para eso es importante no depender tanto de las personas, sino más bien depender del dispositivo que estamos creando, para no depender para las personas. Una escala numérica, ¿sí? alguna referencia visible o no visible, para que el operador pueda hacer los ajustes por sí solos y que no dependan estos ajustes en el proceso de una persona externa, de algún experto del proceso que muchas veces ni siquiera está disponible y que solamente nos retrasa. Entonces, el uso de escalas numéricas, de colores, de algunas referencias visibles o no visibles ayudará en esta regla, en no confiar en habilidades especiales de ajuste de algún experto, de alguna persona de la empresa. Estandarizar todas las operaciones de cambio de útiles. Vamos a buscar hasta donde sea posible que una misma plantilla pueda ser utilizada para diferentes moldes, que una misma herramienta la podamos utilizar para muchas actividades,
Entonces, la estandarización de mis herramientas, de mis moldes, de mis plantillas, eso facilitará también el cambio de modelos. Y para finalizar, las empresas pueden llegar a diferentes niveles de implementación de SMED y todo va a depender de cuánto tiempo están tardando actualmente en hacer ese cambio de modelo. Y podemos observar que hay empresas que vamos a llamarlas, o son aquellas empresas que realizan la preparación o el cambio de modelo en la máquina en menos de 1 minuto, es decir, en segundos. Y las estamos identificando como S-MED, porque estamos tardando segundos en hacer el cambio de modelo. SSED significa realizar la preparación de la máquina en 10 segundos. Entonces, si nosotros podemos llegar a esto, que sería como un ideal, estaríamos con la posibilidad de ser mucho más flexible en nuestro proceso, porque nuestros tiempos de preparación cada vez son menores o con muy poco tiempo. Los tipos de fábrica que podemos encontrar, el fábrica tipo 1 es aquella que se piensa que es correcto aumentar el tamaño del lote para reducir el número de cambio de modelos o de útiles, de moldes. Cree que las preparaciones son un mal necesario. En este tipo de empresas se ubican aquellas organizaciones que ven el cambio de modelo como algo que no se puede eliminar, que algo que no puede ser reducido en tiempo, y por lo tanto trabajan con lotes grandes sabiendo que sus tiempos de preparación también son muy altos. Entonces, este es el tipo de empresas que encontramos en la mayoría de los casos en las ciudades. La fábrica tipo 2 entiende que en la sobreproducción crean despilfarro, cree que es posible reducir el tiempo de preparación a 10 minutos, pero aún no lo logra. Este tipo de fábrica tipo 2 considera importante reducir el tiempo de preparación, pero todavía no está listo para lograr esa reducción del tiempo. Tienen las ganas, pero todavía no ejecutan algún plan. La fábrica tipo 3 se ha logrado que el tiempo de preparación sea de 10 minutos o menos. Todos los empleados reciben entrenamiento en cómo hacer los cambios de modelo lo más rápido posible y tenemos un proceso de capacitación muy intenso en la organización. La fábrica tipo 4, en todos los equipos se tienen cambios rápidos de útiles en menos de 10 minutos. Es decir, en la fase 3 o en el tipo de empresa 3, tenemos el interés de los empleados, de los mandos medios, de los mandos gerenciales, en implementar cambios de modelos de 10 minutos o menos. Probablemente en este tipo de fábricas solamente hemos implementado el SMED en algunas máquinas y reducido a menos de 10 minutos, pero no en todas. Entonces, en la fase 4 estamos hablando de que ya todas las máquinas o los equipos de mi fábrica están trabajando con cambios de modelo menores a 10 minutos. Y por último, tenemos aquí una fábrica tipo 5 en donde todos los equipos, todas las máquinas tienen implementado ya los cambios de modelo de manera efectiva, el SMED, y están tardando menos de 1 minuto. Y aquellas empresas en donde todos sus equipos ya tienen cambios de modelos menores a 10 segundos, estaríamos hablando de un tipo 6. Lo que es una realidad es que muchas de las empresas en nuestra región están ubicadas en estas primeras 3 fases. Empresas que no ven importante la reducción del tiempo de preparación y por lo tanto trabajan con lotes grandes. Empresas que consideran importante reducción del tiempo de preparación, pero aún no logran reducir el tiempo de preparación en menos de 10 minutos. Solamente están ahorita con la idea de hacerlo. O en empresas que han logrado el tiempo de preparación menores a 10 minutos y que están recibiendo una capacitación constante en cómo implementar SMED en sus equipos. Quizá la pregunta importante es en qué ubicación pudiéramos encontrar en la empresa en la que estamos trabajando en la implementación de esta herramienta SMED. ¿Es una empresa tipo 1, 2, 3, 4, 5 o es una empresa tipo 6? Y bueno, estas son las referencias bibliográficas para este tema. Espero que el tema se haya comprendido
La implementación de la metodología SMED en la teoría es muy fácil de entender, que estamos hablando de 4 etapas nada más. Y la parte más complicada de la implementación, pues es precisamente el ejecutar estas 4 fases. El ser creativos para tener ideas de cómo podemos hacer que una actividad que actualmente la hacemos interna se convierta en externa. ¿Cómo le podemos hacer para la reducción de los tiempos de ciclo o los tiempos en los que estamos ejecutando tanto las actividades internas o externas? Usemos la creatividad, reduzcamos al mínimo el uso de los pernos, de los tornillos, trabajemos con sujeciones funcionales, apoyémonos de la creatividad más que de la automatización. Entre menos costoso sea nuestra idea, es mucho más factible que sea implementada. Agradezco mucho su tiempo. Hasta pronto.